música, arte, artistas en Voces de la Cultura, con la doctora Marta Rizo. Bienvenidos. Estamos aquí en el programa Voces de la Cultura de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Junto a Betsabe, como todas las mañanas. Y hoy día, bueno, tenemos, como siempre, tenemos un invitado para la segunda parte y un invitado vía Zoom para la primera parte, ¿no? Personaje del día hoy, ¿a quién tenemos, Betsabe? Tenemos a Fernando Pessoa como personaje del día, que fue un poeta, ensayista, pensador portugués, considerado una de las figuras más importantes de la literatura del siglo XX y el mayor poeta de la lengua portuguesa. Desarrolló una obra literaria única marcada por la invención de heterónimos. Daniel, ¿qué te parece? Esto de los heterónimos son personalidades poéticas que el poeta creó con biografías completas, con estilos y visiones del mundo. Los más conocidos son Alberto Caeiro, que era un pastor filosófico, Ricardo Reis, que era un estoico clásico, Álvaro de Campos, que era un poeta de excesos y de la modernidad, y Bernardo Soares, que era autor del libro de Desasosiego. Qué interesante esto de los heterónimos de Pessoa. Vamos a tener un invitado justamente especializado en Pessoa más adelante, que nos va a explicar cómo funcionan los heterónimos. Sí. ¿Y qué es esto de heterónimos? Porque de pronto nos están escuchando en la radio, algunos lo sabrán, pero estoy más que seguro que la mayor parte de los que nos escuchan o que nos están viendo no sabe qué es un heterónimo. Claro, son lo que digo, ¿no? Los personajes adicionales que él creó basados partiendo de él, como personas con sus propias biografías y sus propios estilos. Es algo súper interesante, no hagamos spoiler hasta que venga el invitado. Entonces... No, hagámoslo de una vez, no pasa nada. Porque no es lo mismo que el seudónimo, ¿no? No es lo mismo que el seudónimo. Estos son... Seudónimo, te pones el nombre y ya está. Te cambias el nombre y ya está. Pero él creó acá es un personaje ficticio, pero con vida propia. Y con creación propia. Así es. Es uno de los temas interesantes de Pessoa. Pessoa vivió discretamente trabajando como traductor comercial y publicó poco en su vida. Su obra fue redescubierta tras su muerte. Se hallaron más de 25.000 manuscritos inéditos en un baúl. Su poesía explora la identidad y el fingimiento, la melancolía, el tiempo y la imposibilidad de conocer la verdad última del ser. He leído mucho a Pessoa y Pessoa tiene poesía muy basada en la hipocresía y en las máscaras. ¿Pero Pessoa el ortónimo o el heterónimo? Pessoa es el poeta tal cual. Me parece increíble esa palabra ortónimo, porque la tienes que usar con alguien que usa heterónimo. Claro. Y sabes que la poesía ortónima de Pessoa, o sea, Pessoa cuando firma como Pessoa es un ortónimo. Es increíble este juego que hacen de palabras. Ya. Pessoa murió en Lisboa. Voy a leer algo del poema de él, de un poema de él, y luego le vamos a dar paso a nuestro invitado. No quiero rosas con tal que haya rosas. Quiero solo cuando no las pueda haber. ¿Qué voy a hacer con las cosas que cualquier mano puede coger? No quiero la noche, sino cuando la aurora la hizo diluirse en oro y azul. Lo que mi alma ignora, eso es lo que quiero poseer. ¿Para qué? Si lo supiese, no haría versos para decir que aún no lo sé. Tengo el alma pobre y fría. ¿Con qué limosna la calentaré? Este poema nos deja en el umbral del misterio. ¿Qué es lo que realmente deseamos? ¿Lo que podemos tocar o lo que se nos escapa? Pessoa nos recuerda que el alma poética no se conforma con lo que tiene, busca lo que aún no sabe, lo que aún no siente, lo que aún no puede nombrar. Y quizás, como él, escribimos para decir que aún no lo sabemos. Queridos amigos, damos paso a nuestro invitado. Desde España tenemos con nosotros a Jorge Polcaen.
¿Te sabe? Soje, ¿cómo Hola. estás? Saludos. Todavía no te veo. Me tienes Ya, que ver. ahí estamos. Yo me veo aquí en el móvil, te veo a ti. Ah, ahora. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Ahora sí. ¿Ah? Mucho gusto de saber, igual que hacía tiempo que no nos veíamos, tengo muchos recuerdos y buenos de colaboraciones que hemos hecho y me apasiona mucho el tema que habéis tocado, el de Fernando Pessoa, obviamente, y además te agradezco mucho que te hayas acordado de mí en esta ocasión, ¿no? Bienvenido, Soje. Bueno, déjenme decirles a quienes nos están escuchando que empezamos por el nombre de Soje Polkaen. Soje es el invitado de hoy, él es español y pues un artista en todo el sentido de la palabra, multifacético, muy audiovisual, poeta, escritor, fotógrafo, bueno, en fin, tiene muchas facetas interesantes y sobre todo filósofo. Soje Polkaen, partamos de allí porque esto va muy conectado con Pessoa, Soje. Tu nombre, Soje Polkaen, ¿ese es tu nombre, Soje? Sí, bueno, es mi nombre, es con el que me doy a conocer esa faceta artística de mí. Mi identidad verdadera es José Ramiro González Campelo y Soje Polkaen no es más que un anagrama hecho a partir de esa identidad, ¿no? Un anagrama que yo elegí un poco para dar pábulo y rienda suelta a aquello que quería ser de joven, pero no podía ser porque mi contexto me llevó a tener que estudiar, a tener que trabajar, pero yo quería ser poeta y quería ser filósofo mundano. Entonces, la figura de Fernando Pessoa en esto fue clave. Al final fue una revelación para mí y yo, al contrario que Pessoa, que creó poetas distintos, heterónimos, eso que vosotros estabais comentando aquí. En mi caso es un anagrama de mi verdadera identidad. Juego con mi identidad verdadera, la de José Ramiro González Campelo, con el primer nombre y el segundo apellido para darme a conocer en mi faceta artística, ¿no? Es un juego, un truco, un poco que hago para reflejar también que el tema de la personalidad es apasionante y que se han dado casos como el de Fernando Pessoa, que es un caso, vamos... muy interesante. Muy Sí. interesante, quizás de los que más. ¿Cómo estás, Soje? Daniel Cantos te saluda, compañero aquí Hola, Daniel, de Betsabe en este Te programa. presento, Daniel. Se dice que tenían como más de 70 heterónimos, Fernando Pessoa. ¿Cuántos tiene Soje? Bueno, Soje, hay un libro que se lo debo fundamentalmente a él, que es en dedicatoria a Fernando Pessoa y a Portugal, que era su realidad, ¿no? Que fue su realidad durante muchos años, aunque en primera instancia vivió en Durban, en Sudáfrica, pero su realidad, la más importante a lo largo de su vida, fue Portugal. Yo tengo un libro de poemas que vengo escribiendo desde los 16 años, cuando a mí me llega una antología de Fernando Pessoa y tengo esa revelación de querer ser un poeta y un filósofo como él. Pues yo escribí desde entonces y vengo escribiendo, y es un libro que es abierto, que me peleo con él y me peleo con ganas. Ese libro de Portugal va dedicado a la figura de Fernando Pessoa y a su realidad, la realidad de Portugal, realidad irreal de Portugal, ¿no? Donde él hizo también vivir ahí a sus creaciones, donde él, que está muerto en el monasterio de los Jerónimos en Belén, que yo visité, es una auténtica maravilla ver cómo el pueblo de Portugal, de Lisboa muy en concreto, de la ciudad de Lisboa, le hizo un homenaje a él a su figura y a sus heterónimos, a todos sus heterónimos, que bueno, pueden oscilar entre 70 o 100 y muchos, porque claro, el caso de Pessoa es muy curioso porque aún tiene un gran baúl de escritos que siguen estudiando los académicos y que de ahí siguen arrojando datos, ¿no? Entonces, en ese monasterio hay una dedicatoria de todo un país, de todo un pueblo, de toda una ciudad como Lisboa, a ese poeta, ese gran poeta que fue, y a sus heterónimos. Ahí están enterrados con él también sus heterónimos. Soje, ¿esto de los heterónimos es un gesto de desdoblamiento o de multiplicación del alma de Pessoa? ¿Qué crees tú que sea? Tú que lo has estudiado tanto. Pues, bueno, yo creo que a Pessoa, y no
no debo de compararme yo, pero yo creo que a Pessoa, por eso yo me vivo reflejado en él, le ha pasado un poco lo que a mí, ¿no? En psiquiatría yo creo que se podría conocer como una especie de escisión, ¿no? Incluso en términos científicos podría hablarse de fisión. Hay la fisión y la fusión. La fisión es cuando los átomos se liberan y un poco empiezan a estar descontrolados. Luego la fisión es la que los reúne, ¿no? Entonces yo creo que esa contradicción en Pessoa también se dio, ¿no? La contradicción del uno y del múltiple, donde la personalidad no es una inmutable estable, no, donde la personalidad es múltiple, plural, poliédrica e inacabada y en pura transformación. Entonces, el heterónimo no es más que, evidentemente, una realidad psicológica, psiquiátrica, literaria y de la propia personalidad. La personalidad es un concepto muy rico en psiquiatría, obviamente. La persona, Pessoa, que significa persona, no es más que la máscara, el prosopón, ¿verdad?, de la tragedia griega, donde uno ponía su máscara para representar a otros actores, a otros personajes. Entonces, no es solo personajes lo que hace Pessoa, sino personas con fecha de nacimiento, con fecha de fallecimiento, con proyecto vital, con formas de poetizar distintas, con filosofías distintas. Es un caso inédito. En fin, hubo otros también. Me recuerdo los apócrifos de Machado, pero bueno, el caso para mí más evidente en la poesía ha sido el de Fernando Pessoa, sin ninguna duda. Jorge, viendo un poco la descripción de Álvaro de Campos, que era uno de los heterónimos, en el que dice que no tenía la más mínima ética, que es amoral, positivamente inmoral. Esta es la descripción que hace de este heterónimo de Pessoa. Entonces, yo digo, ¿no será que él usaba estos heterónimos para poder escribir en base a la personalidad de cada de estos individuos y que cierta poesía que pronto hubiera podido ser considerada, yo qué sé, de alguna forma terrible, que Fernando Pessoa la decía a través de estos personajes? Bueno, a ver, si uno cae en la cuenta de que para crearse, aunque no todos tuvieron la misma entidad, eso es cierto, pero si uno se da cuenta que para crearse, y lo digo incluso en términos de literarios y psiquiátricos o psicológicos, si uno cae en la cuenta de que para crear 70 vidas distintas, o 100 y algo, como las que oscilan los académicos, entre 70 y tantos heterónimos a 120, 130, pues tiene que caer en la cuenta de que eso es debido a una riqueza psicológica de pensamiento, si no es imposible crearse. Solo un novelista puede crear esos personajes en sus novelas, ¿no? Esa cantidad de personajes. Entonces, la necesidad de escribir la escritura como un elemento, en fin, que lo lleva a uno a ser su vida. Es decir, es más la escritura que la vida. Decía él mismo que lee, que es la vida, ¿no? Es decir, prefería leer que la vida misma, le apasionaba más. Entonces, esa pasión por la creación llevada a estos extremos, obviamente tienes que crear algunos de ellos con radicalmente distintos a ti, confrontados a ti. Bueno, pues es una realidad con la que te ves día a día. Él, una persona que lleva una vida anodina, un bebedor, fundamentalmente en su vida se dedicaba al trabajo, a fumar, a beber en las tascas, en las tabernas y de noche a escribir, donde fundamentalmente dio Pablo a esa pasión que lo llevó a crear todos estos personajes maravillosos. Algunos de ellos, pues como Álvaro de Campos, donde, bueno, pues creo que es en el poema de Tabaquería que dice: yo no sé nada. Soje, no tú tienes un poema que está basado o dedicado a Pessoa, que en algún momento creo que lo conversamos, Portugal me parece, si mal no recuerdo. ¿Podrías compartirnos un fragmento o algún otro que tengas que esté relacionado de alguna forma con la obra de Pessoa, con tu inspiración? Sí, el de Portugal Infinito. Sí. Perfecto. Lisboa Infinito, se titula Lisboa Infinito, perdón. Es un poema que ya lo conoces y sí, no tengo ningún problema en leerlo. Es
es en honor a Alberto Pessoa y a sus heterónimos y a Lisboa como tal, ¿no? Dice así: Lisboa infinito, Pessoa, Caeiro, Álvaro de Campos. Lisboa suena ahora al otro lado del océano del espacio como el sonido de la arteria del Tajo, huyendo hacia la boca azul del océano. Lisboa infinito, la geometría de Portugal se deforma, imposible, en edificios de sombra disueltos. La ciudad y los rostros llevan a nombres que conllevan a otros, transfigurados en voces ocultas que abren la piedra. No hay acá o allá en esta deforme imagen intemporal, huyendo por rutas paralelas. Solo hay llamas de una pira sobre una misma realidad líquida, traslúcida, siempre una, la misma, siempre otra, distinta. Las cosas están a punto de decir, a punto de mostrarse. Todo en la mente resulta propio y extraño. Gentes con su opaco vestir, vehículos deambulando, monumentos, estatuas, hoteles con inquilinos, animales, feria de fantasmagorías, sombras en su costumbre. Las mismas calles de ayer, Rúa da Prata, Rúa do Ouro, La Baixa, supuran ahora complejas como heridas en la memoria. Tal vez nada existió, nada exista, nada existirá, pero la llama sigue irisada en el centro, trascendida sobre este reblandecido de urbanismo, de casas y gente, de máscaras furibundas como avenidas hacia mí. La visión duplicada se alarga, se derrite, se curva, oscila, huye y se deforma, descompuesta en cristales de un iluminado caleidoscopio, espiral, torbellino, espacio, tiempo, aquello que nos hace real al fin, se experimenta al fin en emociones, en ilusiones, como un miserable regalo entre los ojos. Ayer, hoy, mañana, los ayeres del mundo, los mañanas del mundo, los instantes irresolutos, el tiempo es un invento de los suizos para hacer relojes. Regreso a Lisboa para encontrarla y nuevamente rehuye por el desagüe, desesperanzada y gris, como esta fuga de Portugal, mi caída, mi caución, mi álgebra. Es un poema dedicado, obviamente, a la gran figura que fue Fernando Pessoa y a la ciudad en la que vivió, que fue Lisboa. Yo que te he leído, siempre me ha gustado tu poesía, Soje. Muchas gracias por compartirlo. Y bueno, no sé si... Daniel, no, sí tenemos todavía unos minutos. Soje, te escuché decir que, bueno, que toda la vida de Pessoa giraba en torno a la literatura, ¿no? Eso era lo importante para él. Es más, yo leí un pasaje en que él, creo que le escribía a una novia que tuvo, en que él decía que tienen que convencerse, dice, de que yo soy así, de que exigirme sentimientos que considero muy dignos, dicho sea de paso, de un hombre común y corriente, es como exigirme que sea rubio con unos ojos azules. O sea, él ya aquí está declarando que él no es un hombre común y corriente, sino que es un hombre que está dedicado a otra cosa y tienen que entenderlo así como es. Así es un escrito, una carta dirigida a Ofelia. Tuvo un amor por una mujer, Ofelia Queiroz, y efectivamente le tuvo que manifestar claramente, llegado a un punto en que su destino era otro, su reino era otro, que no el amor que cualquier ser humano busca en otra pareja, en otra mujer, si es el caso, o en quien sea, ¿no? Su destino era la pasión por la escritura, una pasión que lo atrapaba, que lo llevaba a que la vida era menos importante que la propia escritura. Él se pasaba, lo que deseaba era llegar a su casa, fumar cigarrillos, hacer poemas de pie, como hizo aquel gran poema del guardador de rebaños, de Alberto Caeiro, que fue para él su gran obra, fue su gran día. Alberto Caeiro era el sol de todos los demás, incluido de Fernando Pessoa, el sol de Álvaro de Campos, el sol de Ricardo Reis, de Fernando Suárez y del propio Fernando Pessoa. Entonces, esa personalidad de un poeta que inventó otros 100 poetas aproximadamente, evidentemente era difícil que se dedicara al amor con una sola mujer, aunque lo disfrutase a su manera. Yo creo que esta carta a Ofelia es más que evidente que dibuja ya una persona compleja,
misteriosa, a la vez de atractiva, en fin, que estaba atrapado por una pasión que afortunadamente la estamos disfrutando universalmente, porque es un poeta universal. Atrapado en un trabajo que detestaba también. Como tú dijiste hace un rato, lo único que quería era llegar a casa y escribir, fumar y beber, dedicarse a lo que le gustaba. Sí, él trabajó de traductor, trabajó en pequeños... Una oficina de correos creo que también trabajó. Sí, una oficina de correos, pero lo bueno que tenía su trabajo era que trabajaba aproximadamente 2 días a la semana y el resto del tiempo pues lo dedicaba a recorrer las calles de su gran ciudad, Lisboa, La Baixa, Rua do Ouro, bueno, pues a dedicarse también a hablar porque no rehuía tampoco el contacto humano, ¿no? Lo hacía pues en tascas, era muy propio de la época, estamos hablando del siglo XIX, y fuera de ahí él lo que quería era volver a su cueva. Es un poeta de cueva, yo le llamo así, un poeta de cueva, donde él en su casa, en su interior, vivía otra vida, la vida que realmente le apasionaba. Soje. Fumar, contemplar la calle y hacer poemas de pie durante toda la noche. No te he visto fumar hoy. Soje, dime, ¿qué le aconsejarías a los jóvenes que se acercan a la poesía de Pessoa? Bueno, pues que lo miren con la misma pasión que él vio la literatura. Que lo miren no como a un poeta, sino como a un archipiélago, como a un universo de poetas y como una realidad literaria excepcional, única, no muy frecuente. Y igual que, porque los jóvenes para que se acerquen a la poesía es complejo, ¿no? Pero yo les diría que igual que se acercan a series de plataformas, de películas que tienen varios capítulos o esta especie de libros, ¿no? Que son sagas, ¿no? Y que tienen, en fin, son verdaderas novelas por capítulos, pues que se acerquen a Fernando Pessoa con el mismo interés, ¿no? Con interés especulativo, porque es un poeta filósofo, con interés literario, porque es un gran literato, porque es un gran poeta, y con interés por todos esos temas que a él también le interesaron. Le interesó la mística, le interesaron los griegos, le interesó el futurismo, el modernismo, una persona muy inquieta. Entonces se va a encontrar con un enigma abundantísimo, el de la figura de un poeta que inventó otros muchos poetas, y que poco a poco, si le cogen el hilo, se va a encontrar que pueda llegar incluso a ser una pasión, como en mi caso llegó a serlo, y que me condicionó mi manera de pensar, mi manera de sentir y mi manera de hacer. Soje, maravilloso. Mira, ya se nos acabó, ya nos pasamos un minuto del tiempo. No voy a despedirme. Ok, listo. Pensé que iba a hacer otra pregunta. Muchísimas gracias por habernos acompañado, siempre es un placer verte. Saludos a tu esposa, te abrazamos desde acá de Ecuador. Soje, muchas gracias desde acá de Ecuador. Muchas gracias, Daniel. Un saludo a todos y a vuestros oyentes, un saludo muy grato. Gracias. Hasta luego. Antes de irnos al corte, quiero decir que todo esto lo hizo en 47 años. Sí. Restemos, yo qué sé, no sé qué edad comenzó a escribir, 10 años, 15 años, pongámosle, o sea, en 37 años hizo todo esto. O sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera vivido más? Madre mía, cuántos heterónimos hubiera inventado. Bueno, nos vamos al corte. Estamos rescatando lo nuestro en Voces de la Cultura.